Carolina Pinzón es abogada de la Universidad Católica de Colombia, experta en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Administrativo, con 6 años de experiencia en la defensa de los empresarios frente a las sanciones de entidades estatales. Actualmente dirige la firma Urrutia Santa María y Asociados, quienes son nuestros coequiperos en esta conferencia del día de hoy. Doctora Carolina, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, nosotros somos Urrutia Santa María de Asociados, la firma consultora que en alianza con la Cámara de Comercio de Manizales está haciendo unas capacitaciones para los empresarios que les permitan en este momento adquirir herramientas, conocer el esquema para afrontar la crisis que se está dando a nivel mundial. Entonces, les cuento un poquito cuál es el objetivo de la reunión, qué temas vamos a tratar y cuál va a ser la dinámica. La idea es que ustedes como empleadores tengan la capacidad de tomar decisiones informadas. ¿Eso qué significa? Que además de las salidas que nos ha dado el gobierno nacional a través de diferentes pronunciamientos que ha hecho desde que inició el confinamiento obligatorio, conozcamos qué otras opciones tiene la ley y cuál es la que más se ajusta a nuestra realidad en este momento operativa y económica. Vamos a partir de una base, y es que estamos en crisis y que si estamos en esta reunión es porque básicamente tenemos problemas de flujo de caja y tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestros contratos de trabajo, porque pues es claro para todos que el tema laboral es sumamente delicado, muy técnico, de muchísima cautela. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos qué puede pasar, cuáles son las consecuencias, cuáles son los panoramas, pues va a ser mucho más fácil para todos decidir, ¿de acuerdo? La dinámica es que vamos a hacer la presentación completa y ustedes van a poder dejar las preguntas en el chat y finalizando la reunión, finalizando la conferencia, vamos a resolver algunas de las preguntas. Por supuesto, la pertinencia de las preguntas va a que estamos en un espacio general, entonces sería ideal que las preguntas fueran de interés general, que nos pudieran beneficiar a todos, ¿de acuerdo? Me voy a permitir compartirles la pantalla para que iniciemos la presentación. Listo. Entonces, ¿qué ha venido pasando con todo este tema laboral a partir de la crisis? Apenas a nosotros nos dicen, hay un confinamiento obligatorio, el gobierno expide la circular 021 de 2020, en donde nos dice, ok, tranquilos empleadores, ustedes tienen la opción de acudir a esta circular para saber cuáles son las opciones que les estamos dando con sus empleados. ¿Cuál es el problema? Que claramente dice medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención. Entonces, si desde el principio nosotros nos fijamos en la circular, claramente lo que está diciendo es cómo usted, empleador, debe proteger el empleo de su personal. No están diciendo, mire, ustedes van a tener estas alternativas, simplemente nos están diciendo cómo lo vamos a hacer. Nos habla en principio de dos figuras que va a tratar de manera muy rápida, pero que es importante por un tema de precisión del lenguaje. Desafortunadamente, en los temas de derecho, el lenguaje es sumamente importante. La precisión en las palabras que utilicemos para referirnos a ciertos temas hace una diferencia abismal en cada asunto que tratemos. Entonces ahí nos hace una diferencia. Home office y trabajo en casa o teletrabajo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que el home office o trabajo en casa es la medida que estamos tomando en este momento las empresas que tenemos la posibilidad de enviar a los empleados a trabajar desde casa. Pero es una medida temporal, ocasional y excepcional. Es decir, de manera ordinaria, mis colaboradores estarían en las instalaciones de la oficina. Ahí los estamos enviando a una jornada de home office o trabajo en casa.
completamente diferente al teletrabajo. El teletrabajo es permanente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un tema de teletrabajo, tenemos que cumplir ciertos requisitos que nos exige la ley. Requisitos como visitas técnicas, visita de la ARL, revisión de ergonomía, el tema de la luz en el puesto de trabajo, suministrarle al empleado todos los elementos que necesite para que desarrolle sin ningún tipo de traumatismo su función a cabalidad. Entonces, ¿qué pasa si en un momento esto pasa, esto termina y el empleado tiene una enfermedad de origen laboral y luego dice, qué pena, es que yo estaba en teletrabajo y a mí no me dieron la silla que yo necesitaba y yo trabajé en el comedor de mi casa? Tenemos un problema porque el teletrabajo es una figura que exige requisitos, mientras que si nuestras comunicaciones y las instrucciones que le damos al empleado son, esta es tu jornada de trabajo en casa, esta es tu jornada de home office, realmente es algo básico donde tú tienes tus herramientas propias o las que te da la oficina para que ustedes puedan desarrollar su trabajo sin problema y no vamos a tener ningún inconveniente. Una recomendación, si en este momento nosotros tenemos personal en home office o trabajo en casa, podemos avisar a la ARL. Es decir, es una recomendación que nosotros hacemos para evitar futuros inconvenientes con respecto a la aparición de una enfermedad de origen laboral o de un accidente laboral. No existe en la plataforma, ya hemos hecho las consultas, hemos revisado de pronto en la plataforma de las administradoras de riesgos, en donde uno podría poner claramente la opción de está en home office estos días o por este periodo de tiempo, pero no está. Entonces, con un simple oficio, un correo a la ARL comunicando que en este momento estamos con trabajo en casa. ¿De acuerdo? Y luego, la misma circular, la 022, nos dice, mire, otra opción que usted tiene, señor empleador, es que tome las vacaciones de sus empleados. Mande a la gente a vacaciones. Tal cual lo dice el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo, los trabajadores que hubieran prestado servicio durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Entonces tenemos tres modalidades que son las que nos generan un poquito de inconveniente. Las acumuladas, básicamente es que si corresponden a un periodo menor a un año, pues toma los días correspondientes a los meses que ha trabajado. Si yo llevo trabajando 8 meses, me van a corresponder 12 días de vacaciones, 10 días de vacaciones, los voy a tomar. ¿Sí? Entonces voy a decirle a mi empleado, usted se va para vacaciones lo que tiene acumulado. Las colectivas. Esta figura permite enviar a todos los trabajadores a vacaciones o a un grupo de ellos, donde yo les digo, miren señores del equipo comercial, miren señores de planta, miren señores administrativos, se van a vacaciones colectivas durante estos días, ¿ok? No necesitamos, digamos que una autorización o un consenso con el trabajador. Y las anticipadas son esas que permiten otorgar vacaciones a un trabajador que aún no ha causado el derecho a ellas porque no ha cumplido el año. Entonces yo tengo una persona que tiene conmigo 6 meses trabajando y le voy a decir, ok, te voy a dar las vacaciones acumuladas de estos 6 meses y adicional a ello te voy a anticipar las vacaciones que te restarían si hubieses cumplido el año. Aquí tenemos generalmente dos inquietudes que digamos que quejan mucho al trabajador. La primera, me están diciendo que no se quieren tomar las vacaciones, que las vacaciones no son para estar encerrados en una casa, que la ley obliga que las vacaciones sean para descansar y yo no voy a descansar encerrado en mi casa, entonces no me las quiero tomar. Respuesta del empleador, lo siento, esto no es un consenso. Las vacaciones las otorgo yo como empleador. Que hay muchísimos argumentos en contra con respecto a esto, porque es lo que les digo, que tienen que utilizarlas para el disfrute, para el descanso, para viajar. En este momento, digamos que ese no es un argumento válido. De manera desafortunada, he visto alguna publicidad de abogados en donde incluso dicen como tiene problemas con sus vacaciones, no las quería disfrutar aún, contáctenos sin costo alguno y cosas así. Como, digamos que mal informando al empleado cuando realmente el empleador es quien lo determina.
Y el segundo punto que aquí nos genera inquietud es, ok, yo voy a anticipar unas vacaciones. Entonces, la persona X que venía trabajando conmigo los 6 meses, le voy a anticipar otros 6 meses de vacaciones. ¿Qué sucede si cuando se acabe esto o cuando regrese de sus vacaciones me dice renuncio? ¿Le puedo descontar ese anticipo de vacaciones? Sí, pero no como anticipo de vacaciones. Me explico. Cuando nosotros hagamos el anticipo de esas vacaciones, vamos a dejar un documento firmado por el empleador, por el empleado, en donde nos va a autorizar a hacer un descuento de su liquidación en caso de que no cumpla el tiempo para las vacaciones por tal valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos dejar estipulado, todos los descuentos de nómina que le vayamos a hacer al empleado deben estar firmados y autorizados por él por escrito, y cuando nosotros vayamos a la nómina a hacer la liquidación, no va a quedar un rubro que diga descuento de anticipo de vacaciones, simplemente va a quedar un rubro que dice descuento por nómina, porque el legislador es clarísimo cuando nos advierte que no podemos descontarle el anticipo de vacaciones al empleado en caso de que no llegara a cumplir el tiempo para poder acceder a ellas. Entonces, ¿qué sucede? Sí, el legislador dice eso, pero pues nosotros de todas formas tenemos que movernos sobre esas zonas grises que en este momento la ley nos da, ¿no? Que la ley nos deja unos espacios y nos dice, bueno, entonces, ¿cómo recupero yo mi dinero? Pues los descuentos de nómina sí están autorizados. Esos a mí nadie me dice que no los puedo hacer. Y yo voy a dejar un documento para mí donde me autorice el descuento por nómina. ¿De acuerdo? Que la notificación se tenía que hacer 15 días antes para decirle al empleado, mire, se va de vacaciones tal fecha. Gracias al decreto 488 de 2020, en su artículo cuarto, esa notificación pasó a un día. Es decir, nos están dando la posibilidad de nosotros como empleadores decirle al empleado, tú te vas de vacaciones mañana. ¿Mm? Esto, por supuesto, para efectos de la contención de la crisis. Esto no es que lo vayamos a manejar así de ahora en adelante o que venga de hace mucho tiempo, es simplemente medidas de contención de la crisis. ¿De acuerdo? Sí, vamos hasta acá, entonces nos dan a nosotros unas posibilidades o unas alternativas en esa circular en las que muchos estábamos esperanzados, y cuando nos damos cuenta nos sacan una circular que dice teletrabajo, home office y los tipos de vacaciones que podemos dar, y se acabó. Hasta el 17 de abril, esa era la reglamentación que tenía el gobierno. Esa era la reglamentación. Ahora, el 17 de abril sale otra circular, por supuesto, eh, viendo que el confinamiento cada vez se va prolongando por periodos relativamente cortos, hacen un pronunciamiento a través de otra circular. ¿Por qué les digo que periodos relativamente cortos? Porque sería diferente en donde nos dijeran, mire, desde marzo nos hubieran dicho esto va hasta junio. Obligatoriamente el gobierno nacional hubiese tenido que sacar una reglamentación diferente para cada sector, y por supuesto para el tema laboral hubiese sido inminente. Pero como no hicieron una reglamentación para algo tan largo, sino para 15 días, para otros 15 días, para otros 15 días, es por eso que están regulando de a poquito y dando herramientas de a poquito. Ahora, es importante que ustedes como empresarios y como empleadores conozcan que todo esto ya estaba en la ley. Es decir, esto, por ejemplo, de la circular 033 de 2020 que salió ahora el 17 de abril, hace menos de una semana salió, ya está en la ley. ¿Qué le costaba al gobierno nacional dejarlo en la primera circular, atendiendo a la situación de cada empleador? Y es que no todos tienen asesoría legal, que no todos cuentan con un abogado que los esté informando, sino que simplemente se rigen por lo que va sacando el gobierno, y pues lo va sacando como de a poquitos. Por eso es que nosotros contemplamos todo el universo de posibilidades para que ustedes decidan cuál va a ser la mejor, cuál es más o menos riesgosa y si lo tomamos o no. Entonces, continuando, lo primero de lo que nos habla de circular 033 de 2020 es de un tema que se llama licencia remunerada compensable. ¿Esto qué significa? Acordar un sistema de compensación que le permita al trabajador tomarse esa licencia que yo le estoy dando
pagarle ese dinero y que el trabajador después me compense el tiempo que se tomó en la licencia. ¿Mm? Entonces va a trabajar en jornadas adicionales, ojo, pactadas, deben ser pactadas. ¿A qué me refiero con esto? Que no es algo, digamos que arbitrario del empleador, porque el empleador tiene límites. ¿Mm? En el momento en que nosotros, por tratar de hacer más, sobrepasemos esos límites, de manera inmediata toda la figura que nosotros creamos de vacaciones, de licencia remunerada compensable, de teletrabajo, de home office, queda desdibujada y lo puede tomar el empleado como un despido indirecto. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, les voy a dar 15 días de licencia remunerada compensable y después cuadramos cómo me manejan el tiempo. Y resulta que después de ese tiempo, yo lo llamo el sábado y le digo, bueno, me vas a trabajar todo el domingo. Y ahora me vas a trabajar de lunes a viernes hasta las 10 de la noche. Y resulta que hoy es viernes, ay, oye, mira, mañana me trabajas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No es así como se maneja esto. Esto se maneja con un pacto. Entonces, les voy a dar tantos días. ¿Cómo lo podemos manejar? Entras una hora más temprano y sales 2 horas más tarde, de lunes a viernes, y vas a trabajar 2 horas más el sábado. Si no trabajas los sábados, vas a trabajar los sábados. Si trabajas el sábado hasta mediodía, trabajas todo el sábado. ¿Mm? Pero la idea es que sea un mutuo acuerdo, que sea compensado. De esa forma, nosotros estamos garantizando el salario del empleado, él está en su licencia remunerada, pero nosotros sabemos que más adelante nos va a compensar el tiempo. Esta es una figura absolutamente legal que no tiene mayor riesgo, más allá que, como les digo, abusemos de ese tiempo de compensación y no lo pactemos con el empleado. Recomendación: que se pacte desde el principio, que se pacte desde el mismo momento en que se firma la licencia remunerada. Tiempo que se compensará de esta manera, y ponerlo taxativo en el acuerdo. Porque finalmente cuando el empleado regrese, no sabemos bajo qué condiciones o qué otra cosa pueda pasar, entonces es mejor que lo tengamos pactado desde el principio. Tenemos otra cosa que también había suscitado muchísima polémica, y es la modificación de la jornada laboral y concertación de salario. Entonces, hace algunos días nos llegaban muchísimas consultas en donde el empleado con absoluta seguridad nos decía que voy a demandar porque me desmejoraron mis condiciones salariales. Cuando uno se va a revisar, no sé por qué te las desmejoraron. No, porque imagínate que ahora solo me necesitan medio tiempo, entonces que me van a pagar medio salario, ¿qué tal? Y no me van a pagar subsidio de transporte. Momento. La modificación de la jornada laboral y la concertación de salario, en términos castizos y generales, la renegociación del contrato es absolutamente válida y legal, y no es una figura que, como les digo, se haya creado ahorita. Es una figura que contempla el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 50, cuando nos habla de la revisión de los contratos en razón a diferentes características. Y más adelante, perdón, nos habla de la modificación de jornada laboral, que implica que si yo voy a pagarle a una persona menos, por supuesto tengo que hacerlo trabajar menos. Entonces, ¿qué requisitos tiene esta modificación de jornada laboral y concertación de salario? Primero, que la situación sea ocasional, transitoria y excepcional. En términos generales, el COVID-19 nos cumple con esos requisitos absolutamente. ¿Tiene incidencia directa en la economía nacional? Por supuesto. Tiene que ser concertado. Es decir, yo no puedo simplemente mandar un oficio donde digo, de ahora en adelante su salario va a ser este. No, tiene que ser un pacto. Es decir, yo tengo que, a través de un otro sí, poder soportar que mi empleado asumió conmigo lo que traía la crisis, y que va a trabajar medio tiempo por medio salario, o a trabajar 3/4 partes del tiempo por 3/4 partes de salario. Bueno, digamos que no tiene que tener esa proporción tan exacta que yo les estoy diciendo, pero sí tiene que ser un tema concertado, que yo trabajo un poquito menos, pero me van a pagar un poquito menos. ¿Cuál es el otro requisito fundamental? Y es que es solo mientras dure la emergencia sanitaria. Esto es súper importante,
porque resulta que revisaba un contrato y, ayer, en donde le dicen al empleado, realmente todo estaba dentro de la ley, va a trabajar medio tiempo, le van a pagar medio salario mínimo, sus prestaciones sociales, todo de acuerdo, pero que el empleador le informaba en qué momento pasaba la crisis y podía volver a su jornada normal. No es mientras dure la crisis, es mientras dure la emergencia sanitaria, porque una compañía, esperemos que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero puede durar en crisis un año, 2 o 5. No sabemos cuál es el impacto económico realmente que va a dejar esta situación. Entonces, no podemos hacer esa figura o ese ajuste si va a ser un tiempo indefinido cuando pase la crisis. Solo mientras dure la emergencia sanitaria no lo decide ni el empleado ni el empleador, ni nosotros, ni nadie, lo decide el gobierno nacional, que fue quien decretó emergencia sanitaria y emergencia económica. Entonces, debe ser taxativo, que es solo mientras dure la emergencia sanitaria, y por supuesto por escrito. Todos estos acuerdos y todo lo que hemos mencionado debe ser por escrito. Nos habla finalmente en la misma circular del 17 de abril de la modificación y suspensión de beneficios extralegales. Realmente me parece que encaja perfectamente en la modificación de jornada laboral y concertación de salario. Pero entonces esta modificación y suspensión de beneficios extralegales es que yo o puedo reducir o simplemente suspender ahí sí de manera indeterminada los beneficios extralegales que yo le estaba dando al empleado. A beneficios extralegales me refiero como auxilio extralegal de transporte, primas extralegales, auxilio de lentes, auxilio educativo, auxilio de recreación, pago de gimnasio, lo que ustedes le den al empleado de más, que no tengan ningún tipo de naturaleza salarial, que no afecte desde ningún punto de vista mi trabajo. Por ejemplo, yo no puedo decirle al equipo comercial, te voy a suspender las comisiones. No, ni puedo decirle a mi equipo de planta de producción, bueno, entonces te va a mantener el salario, pero no te va a pagar las horas extra. Si no va a trabajar horas extra, pues no le pagamos horas extra, pero si las va a trabajar, hay que pagarlas. Porque recuerden que la ley es muy clara y en esto sí, digamos que no hay ningún tipo de piedad para el empleado, para el empleador, y es que hay unos pagos salariales que yo no puedo tocar, sueldo, horas extra, comisiones y todo en general que responda al trabajo de la persona, y una partecita que es la que nos da la ley para darle beneficios al trabajador, que son los beneficios extralegales que les estoy contando. Entonces, esta modificación y suspensión de beneficios, ahí sí no necesitamos un consenso, no necesitamos que nos aprueben nada, ese sí puede ser un simple oficio de comunicación a nuestros empleados diciéndoles hasta cuándo vamos a suspender o modificar esos beneficios extralegales. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, hasta aquí llega el gobierno. Nos va soltando de a poquitos la información, las herramientas que nosotros tenemos, y hasta el momento nos está diciendo es como todo lo que usted haga debe contener el pago del salario al empleado. En ningún momento están contemplando una realidad muy cruda, pero pues es muy cercana, y es que no hay plata para pagarla, no tengo cómo pagarle a todos mis empleados o a ningún empleado, o me tengo que quedar con la mitad, o cómo vamos a hacer este tema. Ahí la única medida que nos da es como el reajuste salarial, que igual me parece absolutamente beneficioso que lo hayan puesto en circular directa para que dejemos de especular acerca de la desmejora salarial que tanto nos venían exigiendo los empleados. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a un terreno ya un poquito más riesgoso. Pero que todo es posible si se sabe hacer. La licencia no remunerada. ¿Qué es la licencia no remunerada? Simplemente es una figura que me permite a mí decirle a mi empleado, no le voy a pagar más salario, usted no me presta más el servicio, yo lo único que voy a hacer es aportar a salud y a pensión.
Recuerden que el aporte a pensión por abril y mayo ya no es del 16%, sino solo del 3%. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría que hacer mi aporte a salud y mi aporte a pensión, pero del 3%. El requisito es en consenso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esta figura se ha satanizado de la peor manera, sobre todo en redes sociales. Yo no sé si ustedes lograron ver que muchas personas reposteaban post de la hamburguesería, no vuelvo a comer la hamburguesería, no vuelvo a comer en Andrés Carne de Res, Avianca, el peor empleador del mundo, OMA, incluso un empleado tomó la foto a la carta de OMA en donde le están diciendo al empleado, usted se va a licencia no remunerada. Y la cosa no es así. La cosa realmente no es así. Por ejemplo, el caso de Avianca lo comparto con ustedes porque es muy cercano a nosotros como firma. Y es que Avianca reunió a todos sus trabajadores de manera virtual, por supuesto, la mesa directiva y el presidente de manera directa diciéndoles, miren señores, esta es la situación, nosotros venimos de una crisis terrible con el paro de pilotos del año pasado, venimos en déficit, teníamos unos 2 muy buenos meses de arranque, enero y febrero, pero de esta no nos levantamos. O sea, ya con el cierre de rutas nacionales, de rutas internacionales y el cierre del aeropuerto del Dorado, no nos levantamos. Entonces tenemos dos opciones, que como familia salgamos de esto y que nos turnemos las personas que van a ir a licencia no remunerada. Si yo tengo un equipo de 4 controladores, es un ejemplo, 2 se van a ir a licencia no remunerada un mes y 2 se quedan. Los otros 2 salen el siguiente mes y se van rotando. Esto máximo 2 o 3 meses que dure la crisis y les garantizamos que ustedes tienen su contrato de trabajo en 3 meses. Pero tranquilos, nadie los está obligando. Si ustedes deciden que no, no se preocupen, ni más faltaba, nosotros les seguimos pagando, pero y con mucha tristeza tenemos que decirles que donde tengamos que sostener la nómina, Avianca en 2 meses está en la quiebra. Entonces, claro, uno dice, hombre, pues me quedo, recibo 2 meses mi remuneración completa, pero después de esto me quedo sin trabajo, o asumo y me acojo a la licencia no remunerada y la solicito tal como ellos me la están pidiendo, me voy turnando y voy mirando a ver qué pasa, pero sé que voy a tener mi trabajo y algún tipo de ingreso. Les quiero decir que fue tal la acogida de esta situación que incluso no contaban con que tantas personas solicitaran la licencia no remunerada. Tantas personas la solicitaron que el flujo de caja les dio para los que estaban en licencia no remunerada darles un bono de $200 tal vez. Pero decirles, mire, no tengo por qué, pero le doy un bono porque todos sus compañeros colaboraron y mucha gente se acogió a la licencia no remunerada. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, es un tema de negociación. El error que comete el empleador es imponer la licencia. La licencia se tiene que concertar, tiene que ser un consenso y me la tiene que solicitar el empleado. Es decir, yo puedo hacer el oficio donde solicito licencia no remunerada. ¿Cuánto tiempo tengo yo para dar eso? O sea, ¿cuánto tiempo máximo puedo dar la licencia no remunerada? El tiempo que dure la crisis, el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Por supuesto, eso sí, les hago una recomendación y es que seamos puntuales con el empleado. Si vamos a entrar a licencia no remunerada, entonces eso va a ser hasta el 30 de mayo. Que ellos cuenten con cuánto tiempo van a estar, pero no es una obligación, es una mera recomendación. Sin embargo, recuerden que pues estamos sujetos a que suspendan la crisis sanitaria, ¿no? Suspensión del contrato de trabajo, otro coco para todo el mundo. Hay en este momento las posiciones encontradas que ustedes se imaginen con respecto a si es legal o no. Hay muchos colegas, grandes firmas y colegas y muy reconocidos además, que están en absoluto desacuerdo con la suspensión de contrato de trabajo. Pero hay otros, como nosotros, y hablo desde la posición de firma de abogados, que creemos que es una figura absolutamente legal y posible siempre y cuando se cumplan los requisitos. ¿A qué me refiero con ello? Que no podemos ser tan ligeros de simplemente decir que el caso fortuito de la fuerza mayor
que son los requisitos para suspender los contratos de trabajo, es el COVID-19. El COVID-19 por sí no es un caso fortuito de una fuerza mayor. ¿De acuerdo? Tenemos que demostrar ciertos requisitos para que esa suspensión de trabajo sea procedente y sea legal. ¿Cuáles son los efectos? Primero, que el trabajador está eximido de prestar los servicios. El empleador, por supuesto, no paga el salario y subsisten los aportes al sistema de seguridad social, tal como lo hace la licencia no remunerada. ¿Cuáles son las diferencias? El tiempo, básicamente. Yo doy una licencia por 15 días, yo doy una licencia no remunerada por un mes. La suspensión del contrato de trabajo, pues el contrato está suspendido hasta que las cosas vuelvan a la normalidad, o digamos que hasta el tiempo que o el empleado pueda regresar, o simplemente el empleador decida terminar el contrato de trabajo por liquidación de la empresa porque ya no quiere contar con sus servicios y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que esa licencia sea legal? Que no vayamos a tener ningún problema con un juez. Y es que cumple dos grandes requisitos, y es que sea imprevisible y es que sea irresistible o insuperable. Entonces, ¿qué pasa? Imprevisible significa que razonablemente no se pueda prever qué ocurra. Dentro de las posiciones encontradas, nos dicen es que usted no cumple con el requisito de imprevisibilidad porque usted podía prever que esto iba a ocurrir. Si es que esto lo están avisando desde febrero, es una pandemia, era lógico. Hay que ver qué tanto tiempo mi operación me da para que esto sea previsible. Por Dios, es que creo que muy pocas compañías son las que pueden ajustar su operación si les avisan 15 días antes o un mes antes que esto va a suceder. ¿No? Entonces es un tema que realmente no se puede prever. O sea, no se puede prever. Que a mí me hayan avisado en febrero, que me hayan avisado el 1 de marzo y yo haya tenido que cerrar el 20, es absolutamente imprevisible. Lo segundo, que debe ser ajeno a la naturaleza de la actividad. Claramente, la llegada del COVID-19 es ajeno a la naturaleza de cualquier actividad. Y lo último, debe ser un hecho extraño que normalmente no ocurriría. Estamos todos de acuerdo en que esto es un hecho extraño que realmente no ocurriría. Pero nos vamos al segundo requisito y aquí está el quid del asunto de la suspensión de contratos de trabajo. Uno, que la gente, es decir, nosotros como empleadores, no podamos evitar que suceda. ¿Nosotros podemos evitar que sucediera? Claramente no. Pero este es el punto más importante. Que las consecuencias sean insuperables. Insuperables. ¿Eso qué significa? No es que para mí sea difícil levantar la empresa nuevamente. No es que para mí sea complejo. Tiene que ser imposible. Tengo que demostrar que para mí fue imposible como compañía subsistir ante las consecuencias de la llegada del COVID. Durante más de 100 años, la Corte Constitucional y la Corte ha insistido la diferencia entre lo difícil y lo imposible, y les voy a poner un ejemplo práctico. También cliente nuestro. ¿Ustedes creen que una persona que trajo un contenedor lleno de promocionales de la Copa América, que dice Copa América 2020, va a poder trabajar con ese material? ¿Va a poder hacer algo con eso? Su equipo de marketing, su equipo de venta directa, su equipo de venta externa. Estaba diseñado, estaba creado para que comercializaran un material promocional que tiene una marca específica que ya no se va a dar. Eso ya no, o sea, eso va para la basura. ¿Mm? Entonces, realmente, para él, estos contratos, por ejemplo, que va a suspender mientras mira a ver qué hace con la gente, mientras mira quién necesita, ¿ustedes creen que es difícil o que es imposible para él? Claramente es un caso donde la suspensión de contrato aplica, porque es que está ante la imposibilidad de recuperarse de manera inmediata
de esta situación. ¿Qué sucede? Que muchas veces esta figura de suspensión de contrato, por ejemplo, en este caso, es le suspendo a todo el mundo mientras miro a ver qué hago, mientras miro con qué personas me quedo, de cuáles debo prescindir porque ya no los voy a necesitar, y ahí sí miro cómo termino los contratos. Pero en principio, yo suspendo todos los contratos de trabajo porque no tengo ni idea qué voy a hacer, ni siquiera he logrado calcular la pérdida económica que me dejó esta situación. Ahí estamos absolutamente seguros y convencidos que que la suspensión del contrato de trabajo es legal. O sea, como les digo, hay muchas posiciones encontradas, pero para nosotros en estos casos es legal. No tienen que ser casos tan extremos, por supuesto. Tenemos empresas que, por ejemplo, solo trabajan para colegios, temas de eventos, o sea, unas cosas que realmente sean imposibles de superar, podemos hacer la suspensión del contrato de trabajo mientras nos organizamos. Si no de manera inmediata, pues deberíamos ir pensando en cómo terminarlos, pero en principio lo más cercano es la suspensión, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos suspensión de contratos, no nos la tiene que autorizar nadie, que esa es otra cosa, nos han consultado. ¿Cómo hago quién me autoriza a mí la suspensión de los contratos? Nadie. Tú informas al ministerio. Entonces, un informe al ministerio explicando por qué está suspendiendo los contratos de trabajo y honestamente no es una práctica común. O sea, que la gente informe al ministerio no es común, pero pues debería ser. Y otra opción que nos dan es la suspensión laboral de actividades hasta por 120 días. Esta suspensión laboral de actividades no es nueva, les digo, todo esto ya existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la resolución 803 de 2020 nos está diciendo, y digamos que más que a nosotros, le está diciendo al Ministerio de Trabajo, que es quien se encarga de tramitar estas suspensiones de 120 días, que lo aplique de poder preferente. ¿Eso qué significa? Que le dé un trámite inmediato. Generalmente y en un escenario normal y ordinario, esta respuesta tardaría 2 meses, donde nos digan, sí, usted puede suspender sus actividades hasta por 120 días. Pero en este momento no sabemos cuánto tiempo estén tardando. Que yo conozca, no las han dado, no es fácil que el ministerio acceda a esa suspensión temporal, pero como les digo, en una situación ordinaria. Es decir, no sé en este momento qué tan fácil sea que el ministerio acceda a ello, en razón pues en que ya incluso tiene una resolución donde le dice, por favor, dele prioridad a este tipo de solicitudes. Si antes se demoraba 2 meses, puede que se tarde 1 mes. Realmente estoy especulando. Ninguno de nuestros clientes ha accedido a esta suspensión de actividades. Sin embargo, pues si es algo que para ustedes es atractivo, que ustedes dicen, venga, a mí me funcionaría, yo podría hacerlo, y es donde paro todo, 120 días, y a mí ya nadie tiene que decirme que no, y tengo que buscar la fuerza mayor. Nada, yo todo se lo doy al ministerio, el ministerio me dice que sí, pues es importante que lo contemplen. Realmente es un tema que pueden hacer ustedes. Es un poquito engorroso en materia de documentos, porque los requisitos son netamente documentales. Una solicitud dirigida al ministerio, los cargos laborales que ustedes tienen, certificación de revisor fiscal o contador. En la página del Ministerio de Trabajo están todas las condiciones y los requisitos. Lo pueden hacer ustedes de manera directa, no tienen que pagar ni a un agente del ministerio, ni a un abogado, ni a un contador para que lo haga. Por supuesto que si ustedes quisieran orientación en eso, tienen absoluta libertad de contratar a un profesional que seguramente va a tener mucha más destreza en realizar esos trámites, pero lo pueden hacer ustedes. ¿Ok? Esta es, digamos que como la última de las opciones que tenemos con respecto a suspensiones, y ya pues tenemos que pasar a un caso final, y es un caso de terminación de contratos. Ahí me están diciendo, venga, ¿y la justa causa para terminar los contratos es la fuerza mayor o el caso fortuito? No. La llegada del COVID-19 no es una causa para terminar los contratos. Si nosotros queremos terminar los contratos de las personas sin ningún riesgo, pues simplemente vamos a la indemnización por despido sin justa causa. Contrato término indefinido, ustedes saben que son 30 días por el primer año trabajado, más 20 días
de salario por los años subsiguientes. Y el contrato a término fijo es el valor de los salarios correspondientes dejados de percibir el tiempo que faltare para cumplirse el contrato. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo tengo un contrato a término fijo, que se me cumplía en agosto, el 1 de agosto, entonces a mí me terminan mi contrato hoy y me indemnizan de hoy hasta el 1 de agosto, como si yo hubiera trabajado todo el contrato. Esa es la indemnización por despido sin justa causa. Como su nombre lo dice, es sin justa causa. Yo no tengo que justificar nada, yo no tengo que explicar nada, yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy indemnizando al trabajador para que quede tranquilo. ¿Me pueden demandar? No me pueden demandar. Estoy haciendo las cosas de la manera más segura posible. Lo que pasa es que, por supuesto, entendemos que pues no es un escenario posible para algunos empresarios por un tema de dinero. O sea, indemnizar a todo el mundo puede llegar a resultar muy costoso. Pero si tenemos una o dos personas que podamos, digamos que acceder a esta alternativa, es maravilloso porque no estamos corriendo ningún riesgo. Por supuesto, esto no tiene ninguna excepción con respecto a lo que siempre se ha manejado normativamente de las personas de fuera de estabilidad laboral reforzada, que son pues las embarazadas, que están en debilidad manifiesta, las personas que están en proceso de calificación con la ARL y demás, incapacitados, pues tenemos que esperar a que su situación se resuelva para poder terminar los contratos. Entonces, pues básicamente esas son las herramientas que tenemos, eso es lo que nosotros tenemos a la mano en este momento. Digamos que nos gustaría de pronto tener más apoyo y tener más herramientas para poder actuar en legalidad, pero pues cuidando también los intereses de la compañía y los intereses económicos, pero pues no es posible, como ustedes saben, Colombia es un estado proteccionista absolutamente, el empleado, digamos que siempre está en especial protección, entonces lo que nosotros como asesores corporativos debemos hacer, porque nosotros somos una compañía que asesora solo empresas, nosotros no llevamos procesos de empleado, lo que podemos hacer es decirle, mire, estos son los escenarios, estos son los espacios grises en los que podemos movernos y estos son los riesgos. ¿Los asumimos? ¿No los asumimos? ¿Podemos? ¿No podemos? Ya cuando entramos a un escenario de es que no tengo plata, es que me parece muy chévere todo lo que ustedes dicen, pero yo de verdad no tengo dinero para pagar, ya eso es otro tema. Ya eso no es un tema laboral, ya eso es un tema de voy a entrar en liquidación, la empresa no dio más, entonces ya tienen que entrar en un proceso de liquidación de la empresa, después de los 120 días los empleados que después ustedes dejaron de pagarles sus acreencias laborales tienen que entrar en concurso de acreedores y por orden van a ser a los primeros que si llega a quedar plata después de la liquidación de la empresa, les van a pagar. Pero eso va a ser en un tiempo, en el tiempo que se demore pues la liquidación y el liquidador en hacer todo ese proceso, y eso es otro tema, ese ya es un tema de liquidación societaria, que también es importante que lo analicen, que lo revisen, pero pues lo más importante es que la ley es clara donde nadie está obligado a lo imposible. Si ustedes definitivamente consideran que su compañía no puede seguir teniendo ciertas cargas, hay que tomar algún tipo de decisión. Pero en el campo laboral, esto es lo que tenemos. Entonces me gustaría de pronto escucharlos, si tienen dudas, que las pongamos en el chat. ¿Qué dudas les han venido quedando de la presentación para que las podamos resolver para todos, por favor? Doctora Carolina, nos dice Juan Felipe Jiménez que si hay posibilidad de que nos compartas la presentación. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Al final de la reunión les comparto la presentación. Finalmente son temas súper generales, pero por lo menos van a encontrar los decretos y las cosas puntuales en las que ustedes pueden hacer las consultas ya, digamos que más específicas. Doctora Carolina, agradezco me envíe a mi correíto la presentación. Yo se la haré llegar a todos los que la necesiten. Ahí acabo de escribir en el chat mi correo, me escriben quién necesita y yo se las hago llegar. Don Andrés Estrada nos pregunta, respecto a las licencias no remuneradas, ¿debe ser para un número definido de trabajadores o puede ser para toda la planta de personal?
No, la licencia no remunerada no tiene un límite. Podemos hacerlo para toda la planta. Entonces no tenemos ningún problema con respecto a las licencias no remuneradas. Bueno, doctora, no veo más preguntas aquí en el chat. Nuevamente, gracias a usted y a la firma Urrutia. No. A usted y a la firma Urrutia Santa María. y a la firma Urrutia Santa María por la capacitación. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, acá nos acaban de hacer otra consulta y dice Andrés Estrada, entendí que es solo hasta el 30 de mayo en el marco de la emergencia, ¿es cierto? No, no es cierto. Si yo puse el 30 de mayo, tal vez fue una fecha ejemplo, si lo han escuchado de otro lado, no es cierto. Solo en el marco de la emergencia nosotros realmente no sabemos cuánto va a durar. Puede que decreten que ya no estamos en emergencia el 15 de mayo, como puede que decreten que puede seguir hasta julio. Lo que sí es importante y que es que sea en el marco de la emergencia, durante la emergencia. Nos pregunta Guillermo, ¿cómo se les paga a los empleados que no están trabajando en estos momentos? ¿Cómo se les paga a los empleados que no están trabajando en este momento? Pues como les dije, ustedes pueden tener una licencia remunerada, que lo único que no pagan es auxilio de transporte, una licencia remunerada básica. Yo simplemente le digo, vete para tu casa, te voy a pagar, pero no te pago auxilio de transporte. Una licencia remunerada compensada, te va para su casa, descanse, pero después me compensa el tiempo sin auxilio de transporte, su sueldo sin auxilio de transporte. Y teletrabajo y home office sin auxilio de transporte. Pero pues, no sé si entendí bien la pregunta, pero la manera de pagarles es sin auxilio de transporte, solo salarios. Si vamos a eliminar pagos extralegales, tenemos que hacerlo por consenso, por escrito. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Que tengan una feliz tarde. Con el mayor gusto.